Bien, esta segunda parte de hombro se refiere prácticamente al cómo vamos a hacer el examen físico. Ya vimos en la primera parte cómo debemos de estar pendientes de realizar la inspección. Básicamente lo que vamos a evaluar es simetría, vamos a evaluar si hay algún vicio de posición. En cuanto a la palpación vamos a tocar si hay algún cambio de temperatura. Vamos a sentir si hay algún chasquido, sonido, alguna crepitación en la articulación o algún conflicto en la articulación. Y en esta parte vamos a aprender a hacer ya la exploración un poco más activa. Fíjense, aquí el paciente está haciendo movimientos en forma activa. Vamos a ver, el hombro tiene varios movimientos. Tiene movimientos de flexión, tiene movimientos de extensión, tiene movimientos de aducción, de abducción o abducción, tiene movimientos de rotación externa, rotación interna, tiene movimiento de circunducción, tiene movimiento de protracción, retracción y elevación de hombros. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos, para poder saber qué vamos a examinar y cuál estructura es la que está alterada, que hagamos esta exploración sistematizada de cada uno de estos movimientos. Así, por ejemplo, aquí vemos la flexión. La flexión es este movimiento. Fíjense, aquí tenemos la primera parte de la flexión. Tenemos la segunda parte de la flexión hasta los 90 grados y la tercera parte de la flexión hasta completar los 180 grados. Este es el movimiento que tiene 180 grados. Básicamente está realizado por el pectoral mayor, la porción anterior del deltoides y el coracobraquial. Aquí aprovecho para comentarles algo un poco con respecto al músculo deltoides. Recuerden que el deltoides tiene tres porciones. Una porción que se origina en la clavícula, una porción que se origina en el acromio y una porción que se origina en la espina de la escápula. La porción que se origina en la clavícula ayuda al movimiento de flexión. La que se origina en la porción lateral o en el acromio ayuda a los movimientos de abducción, y la que se origina en la parte posterior o en la espina de la escápula ayuda al movimiento de extensión. Y recuerden que él se inserta en la tuberosidad dedicada para él, que está en el tercio medio, en el tercio superior del húmero. Entonces es muy fácil recordar si nosotros visualizamos dónde nace y dónde termina el movimiento que realiza el músculo. Entonces ya sabemos cuáles son los que realizan principalmente el movimiento de flexión. Recuerden que este movimiento está soportado o inervado por las raíces C5, C6 y C7. Tenemos otro movimiento que es el movimiento de extensión. Este movimiento de extensión básicamente está realizado por la porción posterior del deltoides, como lo comentamos, el dorsal ancho que está en la parte posterior del dorso, y el redondo mayor. Este movimiento aproximadamente es de 45 grados, como ven, la mitad, y está realizado fundamentalmente por C5. Tenemos otro movimiento que es el movimiento de abducción, muy importante, porque tiene que ver ya con el compromiso del manguito rotador. Fíjense, este es el movimiento inicial, y aquí estamos en los 90 grados y llegamos hasta los 180 grados. Básicamente este movimiento está realizado en su primera parte por la porción medial deltoides, después él contribuye, y el supraespinoso contribuye aproximadamente su mayor movimiento entre los 70 grados y los 120 grados. Ya después de los 120 grados, ayudado por el movimiento que hace la falsa articulación escapulotorácica, pues tenemos una mayor movilidad que nos ayuda a completar los 180 grados. Ya eso es un poco más de lo que es la biomecánica del hombro. Tenemos el movimiento de aducción. El movimiento de aducción está realizado por los pectorales, tanto el mayor como el menor. Tiene solamente 30 grados y está soportado por diversas raíces nerviosas, C5, C6, C7, C8 y D1. Tenemos también el movimiento de rotación interna. Fíjense, la persona debe ser capaz de colocarse la mano en la parte de atrás, o como siempre le decimos, para que ustedes tengan una manera fácil de acordarse, de que el paciente sea capaz de meterse la mano en el bolsillo de atrás. Está realizado básicamente por el músculo subescapular, por el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. Pero tal vez yo quisiera que recordaran ustedes y no olvidaran el papel que tiene el subescapular en este movimiento. Y recordemos que el subescapular es parte del manguito rotador. Este movimiento es aproximadamente 55 grados, 50-55 grados, y está soportado por C5 y C6. Tenemos movimiento de rotación externa. Fíjense, el paciente debe ser capaz de hacer este movimiento o de colocarse la mano en la porción posterior de la cabeza. Este es un movimiento sumamente importante
así como el movimiento de rotación interna ayuda para lo que es la función de las actividades cotidianas que hacemos durante la vida diaria. Entonces, cuando el paciente pierde ese movimiento, para nosotros nos debe de llamar muchísimo la atención. Este movimiento de rotación externa está realizado por músculo del manguito rotador, fundamentalmente el infraespinoso y el redondo menor. Tiene aproximadamente 45 grados y está inervado por C5 y por C6. Aquí tenemos otros movimientos del hombro, no menos importantes, pero sí, digamos, de poca funcionalidad para evaluar, como son los movimientos de elevación del hombro, como es este primero que vemos aquí. Tenemos el movimiento de protracción y el movimiento de retracción. En cuanto a la exploración pasiva, la vamos a realizar, tiene diferentes utilidades. Una de las primeras utilidades es cuando el paciente no completa un movimiento durante la realización de las maniobras activas. Si no completa, nosotros debemos evaluar por qué no lo completa. Si es porque el paciente tiene algún impedimento anatómico o es que no lo hace por dolor. Y vamos a saberlo una vez que hagamos nosotros la exploración pasiva. Entonces, la exploración pasiva nos permite evaluar la verdadera capacidad articular que tiene una articulación cuando el individuo no ha completado el movimiento activo. Y también cuando el individuo ha completado los movimientos activos, es importante que igual hagamos la exploración pasiva porque nos permite palpar alguna crepitación o palpar algún tope articular, que es de importancia que lo sepamos para saber el pronóstico de esa articulación. Aquí vemos una exploración del hombro con algunos movimientos contra resistencia, movimientos resistidos. Fíjense que aquí podemos ver un movimiento de abducción. Este movimiento de abducción a los 70 grados, fíjense que el explorador le dice al paciente que coloque el brazo a los 70 grados, haga una abducción y él va a intentar bajar el miembro mientras el individuo va a hacer resistencia a ese movimiento. Este movimiento es un movimiento inicial de la rotación externa y el explorador le dice al paciente que empuje la mano con el codo, porque así está haciendo ejercicio básicamente en los músculos del hombro. Es muy importante que el paciente coloque para realizar este movimiento el codo en posición neutra, para evitar la acción de los músculos del antebrazo. Este movimiento también es la misma evaluación de la rotación externa, pero es un poco más complicado y requiere también que tenga un poquito de mejor función el hombro, así que tal vez este nos ayudaría más que desde la posición inicial. Y aquí estamos haciendo el movimiento de rotación interna contra resistencia. Le decimos al paciente que trate de empujar nuestra mano hacia el cuerpo de él. Otro aspecto importante que debemos evaluar es la fuerza muscular. En cuanto a la fuerza muscular, nosotros debemos recordar, esto es algo ya que pertenece a neurología, pero no debemos olvidar los grados para evaluar los niveles de la fuerza muscular. En el caso de 0 es que no hay ni vence la gravedad ni vence la resistencia. En el grado 1 solamente vemos contracción y por supuesto no vence la resistencia. En el grado 2 el individuo no vence la gravedad, pero si le quitamos el efecto de la gravedad, realiza el movimiento. ¿Cómo es esto? Puede ser, por ejemplo, que el paciente movilice si está acostado o sobre una superficie, sin necesidad de que tenga que elevar el miembro, pero no es capaz de vencer la resistencia. En el grado 3 vence la gravedad, pero tampoco vence la resistencia. En el grado 4 vence la gravedad y vence parcialmente la resistencia. Y en el grado 5 vence la gravedad y vence también la resistencia. Es decir, que está prácticamente equiparado al examinador. Y no debemos dejar de lado evaluar también los reflejos osteotendinosos, que son parte de la evaluación neurológica, importante para saber si la patología del hombro tiene que ver también con algún problema inherente al plexo braquial. Aquí tenemos la evaluación del reflejo bicipital, aquí tenemos la evaluación del reflejo estiloradial y la evaluación del reflejo tricipital.